Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Es un placer enorme tenerlos acá nuevamente, gracias por estar del otro lado escuchando. Después de lo que fue el primer episodio de En otras palabras, donde me fui un poco a un tema, como dije en el episodio, alternativo, lo grabé dos veces, el primero no me gustó, el segundo tampoco me encantó, pero digo, bueno, para arrancar es mejor a veces hacer algo antes que hacer algo tremendamente perfecto. Si uno quiere perfeccionar todo el tiempo, probablemente nunca termine subiendo nada. Entonces digo, bueno, para el siguiente vamos a ver en qué cosas se puede mejorar. Y así le vamos a ir metiendo hasta que el día de mañana dominemos básicamente todo el mercado del streaming internacional y mundial. Nah, mentira, pero bueno. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos, en otras palabras, Economics. Nos vamos a ir a los datos, vamos a ver un poco qué está pasando en Argentina. Tenemos más que nada cosas de inflación. Salieron los principales informes de las consultoras. Ver un poco qué dicen hasta que después, la semana que viene, veamos bien el dato y opinemos con datos que realmente sirven, que son los del INDEC. Después tenemos un poquito de IPF, varias cosas diferentes de IPF. Hoy a la mañana, posiblemente, bueno, ya esté hecho el acuerdo, pero para cuando estoy grabando yo, está pasando en estos momentos el acuerdo entre Italia y Argentina, barra IPF y la energética Eni. Así que bueno, eso lo vamos a charlar un rato y también dar un poquito de, a partir de eso, dar un poquito de contexto acerca de la estructura principalmente de Argentina y por qué un acuerdo como este le viene tan bien. Así que bueno, vamos a arrancar con lo importante, por así decirlo, que es la inflación que dieron las consultoras para el mes de mayo. Recordemos que estamos ahora en el mes de mayo. Abril dio 2,8, que veníamos de un marzo de 3,7, o sea, ahí hubo un salto bastante importante para arriba en marzo. Después bajamos a 2,8 en abril y ahora, ¿qué dieron las consultoras? Se preguntarán. Bueno, yo para este informe me baso solamente en una, pero en esta te da la mediana general de las consultoras. Recordemos que la mediana es un dato estadístico o una forma de sacar conclusiones a partir de una serie de datos parecida al promedio, pero que no funciona igual, para aquellos que no lo saben justamente, pero te da un poco la pauta de hacia dónde se dirige la tendencia. Equilibra, que es la consultora en la que me estoy apoyando hoy, dio para el mes de mayo una inflación del 2%. ¿Qué tiene de importante esto y por qué me gustó mucho el dato de Equilibra? Porque ponen la mediana del nivel general de las consultoras también es del 2%. Entonces se puede decir que estamos o nos vamos a encontrar con niveles parecidos a un 2%. Esto es importante, esto es un bastante buen dato. No solamente por esto, sino porque generalmente las consultoras vienen pifiando para arriba, o sea, vienen dando de más. Así que no va a ser sorpresa si en el INDEC nos encontramos un 1,8, un 1,9. Eso estaría bastante bueno por todas las implicancias positivas que tiene que siga bajando la inflación, aunque sea un 0,1, 0,2%. Recordemos que en términos de relato, esto para el gobierno es muy importante, lo voy a aclarar después en un ratito cuando veamos bien los datos. Bien, no importa. O sea, sí importa, pero no importa. Lo que podría llegar a preocuparnos, o si yo me llamara Javier Gerardo Milei y estuviera en el gobierno, lo que me tendría que preocupar un poco, por así decirlo, es que la inflación núcleo no va a la par de la inflación. La inflación núcleo y la inflación del nivel general, que es la inflación que todos vemos, tiene como diferencia que no incluye a precios estacionales, es decir, precios que están tremendamente afectados por la estación del año, por así decirlo, como una cosecha o un alojamiento turístico en Mar del Plata. No vas a ir lo mismo en octubre que en pleno enero, por cuestiones lógicas, por ejemplo. Después también abarca los regulados, que quiero decir que la núcleo no incluye precios regulados y el índice general sí. Si yo fuera el gobierno, piso todos los precios que tengo bajo control, como las tarifas, gas, luz, energía, transporte, los piso todos y la inflación me va a dar un poco más bajo de lo que tendría que dar, pero la núcleo te va a reflejar un poco lo que pasa con esos precios que no son controlados ni por el gobierno ni que tienen un efecto estacional. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, que en abril, en el dato del 2,8, estos precios estaban yendo a un ritmo del 1,9% para estacionales y un 1,8% para regulados. Acá no sé si está tomando las mediciones que hicieron ellos desde Equilibra o el dato general, no importa tanto el número fino, pero drásticamente se puede ver que para mayo están midiendo que los estacionales bajaron un 0,1%, hubo deflación en precios estacionales, y también que para regulados dio 0,9%, apenas 0,9% en relación al 1,8% que había dado el mes pasado. Entonces, esto explican en gran medida o habrán contribuido bastante a que la inflación dé cerca del 2%. Ya les digo, les repito, cuando salga el dato del INDEC lo vamos a ver más en profundidad, pero se puede ver o se puede concluir que precios regulados y estacionales van a ser protagonistas en el dato de inflación que viene de mayo. Bien, ahora vamos a movernos a qué herramientas está tomando el gobierno, porque el gobierno, ya esto lo dije un poco en el programa de la radio la otra vez, no me quiero repetir, pero es importante saberlo, que
el foco del gobierno está puesto ahí. Entonces hay que interpretar todas las medidas que estén tomando en base a que quieren llegar a la elección de octubre, la legislativa, la que renovamos el Congreso, con un buen dato de inflación, un buen dato de actividad. Yo más que un buen dato de actividad diría no un mal dato de actividad, que esto es importante porque los tipos quieren desinflar a toda costa. No les importa si no hay que homologar paritarias, no les importa si hay que seguir pisando no seguir pisando, sino no quitar subsidios, que es un poco lo que hicieron en un momento del mandato, pero después lo frenaron. Recordemos que hasta abril de 2024 habían sacado gran parte de los subsidios de la energía. Ahí como que se pararon en ese nivel y dijeron, bueno, vamos a mantenerlo ahí y después vemos qué hacemos. Y es por eso que salieron declaraciones o informes, por ejemplo este de Infobae, que sugiere que el gobierno hasta octubre cubrirá parte del costo de la luz de todos los hogares, incluidos los de ingresos altos, para evitar un fuerte salto en las facturas y en la inflación antes de las elecciones. O sea, un gobierno que está empecinado en bajar el gasto público, en recortar, con la motosierra, los subsidios también van a caer en la volteada de la motosierra tarde o temprano, pero bueno, están demorando esto lo máximo posible, por lo menos hasta las elecciones, para que el dato de inflación siga dando para abajo. Entonces, ¿esto es malo? ¿Esto es bueno? Y hay que entenderlo como lo que es una medida electoral, es una especie de a ver cómo llego a las elecciones para que el dato me dé lo mejor posible y yo poder mostrar ese dato frente a la sociedad como una especie de buena gestión, como una especie de miren lo bien que goberné, que bajé la inflación y no me repuntó ni me dio vuelta nada. Bueno, es un poco eso. Entonces, analicemos como lo que es y cada vez que tengan que pensar de cara al futuro, piensen hasta octubre y después capaz el gobierno empieza a jugar otras cartas. Otra de las cosas que podrían explicar la baja de la inflación es lo que pasó con los combustibles. Recordemos que a partir del 1 de mayo, o sea ya hace bastante para atrás, pero que bueno, pegan el dato de mayo, el gobierno anunció vía YPF una bajada, por así decirlo, de los precios de los combustibles de hasta el 7%. Hay que tener en cuenta varias cosas, porque acá no estamos hablando de un precio regulado. El gobierno no regula el precio de los combustibles, si bien es un jugador importantísimo en este ámbito, porque controla YPF, y YPF tiene más del 50% del mercado de las estaciones de servicio de Argentina. Entonces, ¿qué hace? Te baja los precios de los combustibles. El combustible es un insumo para muchos de nosotros. Piensen en cualquier persona que se dedique al rubro del transporte de mercaderías, transporte de personas, no importa. Eso para la otra persona es un insumo, es un costo que tiene que afrontar, que le bajó un 7% si es que cargaba en YPF seguramente. Pero ¿qué pasa? Argentina como gobierno no puede imponer un precio en el combustible. Sí se puede sentar a hablar, lo congelamos, vemos qué hacemos para más adelante, pero no puede, por así decirlo, controlarlo directamente. Entonces, cuando anuncian la bajada de YPF, como que ponen en jaque al resto de estaciones de servicios para que, si no quieren perder tanta cuota de mercado, tanta participación en las ventas totales, van a tener que bajar un poco los precios. Entonces, a ver, la nafta bajó un 7%, no se podría afirmar de esa forma. Quizá para YPF sí, pero el resto de estaciones de servicio se adaptaron en consecuencia. No es que bajaron todas un 7%, porque tampoco un precio no es tan sensible para bajar como lo es para subir. Entonces es muy difícil que todas hayan acoplado a esto. Pero bueno, lo importante es que seguramente al menos el precio de la nafta no subió, y lo que hizo en consecuencia es que el precio del transporte tampoco suba tanto, y lo que hizo en consecuencia que las mercaderías en general tampoco levanten tanto. Esto va, de cierta forma, tiene toda la lógica del mundo, pensarlo por ese lado. Podemos saber cuánto da el dato de transporte del INDEC, de transporte o en general, y quizá en gran medida se pueden explicar por esto de la bajada de la nafta. La bajada de la nafta de YPF, ¿por qué bajó el precio? Básicamente porque bajó el precio del petróleo internacional y bueno, los costos de YPF bajan y se pueden permitir vender la nafta un poco más barato sin sacar márgenes de rentabilidad totalmente estratosféricos. Para cerrar el tema de inflación, me gustaría enumerar cuáles son los aumentos que se vienen para junio, porque tenemos principalmente en Buenos Aires, pero bueno, esto le va a afectar al dato nacional, así que todos los tenemos que mirar. Colegios privados 6,5% en provincia de Buenos Aires y 2% en ciudad de Buenos Aires. Colectivos también un 4,8%, todo Buenos Aires. Subtes y peajes también para Buenos Aires, 4,8%. Prepagas 2,8%, luz y gas 2,5%, agua y combustibles 1%. El combustible lo que va a aumentar es la actualización del impuesto que se le cobra a los combustibles, que por ahí el gobierno a veces lo aumenta, a veces no, a veces lo actualiza. Es un impuesto que generalmente se actualiza por decreto y a veces el gobierno ha tomado la decisión de no aumentarlo, de no actualizarlo. Entonces van jugando con eso también para ver lo del precio de la nafta. Pero lo importante es que en transporte vamos a ver un salto en las tarifas y capaz, solamente capaz, por eso el dato de transporte, de inflación de transporte del mes de mayo no dio tan fuerte, porque los aumentos se venían ahora en junio. Quizá veamos un aumento por ese lado, y para que la inflación siga dando más baja que el mes anterior, otras son las variables que van a tener que destacar para que el dato de inflación no sea tan malo.
Ahora sí vamos a hacer una especie de puente a lo que son inflación, precios y YPF, porque hay un punto medio entre todas estas temáticas, ya que YPF anunció una medida bastante interesante, la verdad. Es algo que llama la atención, algo que quizá como argentinos no estamos acostumbrados a escuchar una cosa así, que es que van a empezar a cobrar la nafta más barata a la madrugada. YPF va a poner un nuevo esquema de precios, a partir del 23 de junio lo va a empezar a probar en algunas estaciones de servicios, que lo anunció Horacio Marín justamente en un evento de energía, ¿no? En Chubut, por si les interesa el dato de dónde era el evento de energía. La medida va a alcanzar unas 1.600 estaciones de servicio en todo el país, implicará un cambio en el modelo tradicional de expendío, va a eliminar playeros e incorporación del autoabastecimiento por parte de los usuarios. Esto lo habían anunciado hace bastante tiempo, no digo que no, pero lo del autoabastecimiento era solamente una pata de lo que iba a pasar ahora, que es el nuevo dato que dice que el objetivo es aumentar la actividad nocturna y durante la madrugada. Obviamente, la lógica te indica que vos ponés playeros, quizá una menor cantidad de playeros para atender una menor cantidad de gente que va de madrugada, pero como ahora empezaron a permitir el autoabastecimiento, YPF razona, entiende que podría sacar los playeros y permitirse bajar el precio de los combustibles, como tienen menores costos fijos, en las horas de madrugada donde va menos cantidad de gente. Entonces esto va a tener diferentes etapas de implementación. Creo que Rosario va a tener una estación de servicio, si no me equivoco, que va a aplicar esto ya a partir del 20 y pico de junio, como dije recién, 23 de junio, en la YPF de 27 de febrero de Biolagos, para todos los que me estén escuchando y estén acá por Rosario, que quieran ir a ver cómo es este sistema. Lo importante de esto es que no solamente van a bajar los precios, sino que van a complementar esto con un sistema de precios de tiempo real, vamos a llamarle, porque en Buenos Aires hay una oficina de YPF, o sea, están las oficinas de YPF, obviamente eso, pero hay un sector que se llama Real Time Intelligence Center, que es para el área de comercialización, y este centro lo que apunta es que va a permitir aplicar un sistema de micropricing, mirá cómo te hablo en inglés, soy un animal, que ajustará los precios de los combustibles en función de la hora del día y la demanda. Entonces no solamente vamos a tener precios más baratos de noche, sino que capaz que en diferentes momentos del día vamos a ir variando los precios en base a lo que diga la demanda. A ver, si supongo yo, si ven que a las 12 del mediodía se llena la estación de servicio de autos para cargar nafta, bueno, subamos los precios ahí, llevémoslos más a otros momentos del día y que la gente se vaya acomodando sola a cargar en los momentos del día donde el precio está más barato. Eso lo que va a hacer es que haya un flujo más constante o que quizás sea menos engorroso ir a cargar nafta a la estación de servicio. Siempre y cuando sea YPF, ¿no? Y siempre y cuando esté abarcado en este sistema de autoabastecimiento, micropricing, etc. Así que nada, esto a modo de dato y ahora nos movemos a una noticia bastante importante. Espera que me está pegando el sol en la cara. Vamos a bajar la persiana. Perfecto, toda oscuridad, me encanta. Donde Horacio Marín, junto a Javier Milei y junto al primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, van a firmar un acuerdo para exportar gas natural licuado a Dios sabrá dónde. Nada, para hacer un proyecto en Argentina para la exportación de gas natural licuado. Esto tiene muchas aristas, así que lo voy a leer bastante porque son muchos datos, muchas cosas que hay que tener en cuenta, porque debe estar pasando ahora esto. En estos momentos son las 10:39 de la mañana que estoy grabando y en Italia serán las 2 de la tarde, así que yo, sí, más o menos, bueno, serán más o menos la tarde. Quizá este acuerdo ya esté hecho para este momento que lo están escuchando, pero vamos a hacer de cuenta que lo están hablando ahora. Y el gobierno argentino busca transformar el potencial energético del país en una fuente estable de divisas. Eso es muy importante y lo voy a explicar después. El objetivo está claro: alcanzar exportaciones por 40.000 millones hacia 2031, sumando petróleo, gas y minería. Bien, más allá del dato, el número, 40.000 millones de dólares, ¿es mucho, es poco para un país? Bien, es muchísimo. Hoy en día las exportaciones energéticas están rondando los 10.000 millones de dólares. Bastante lejos todavía del complejo del agro, que eso es el protagonista, el Messi de Argentina, por así decirlo. Tiene sus cosas negativas, sus cosas positivas, pero quizá Argentina, con el paso del tiempo y con los recursos que tenemos dentro de nuestra bendita tierra, vamos a poder exportar gas, petróleo, energía de muchas maneras diferentes. Pueden ni hablar del cobre, el litio, todas esas cosas que tenemos allá en el oeste, por así decirlo. Pero vamos a ser muy protagonistas en este sentido. Para lograrlo, justamente en Italia, el día de hoy, en Roma, específicamente por si les interesa, Horacio Marín y Claudio Descalzi, que es el líder, el CEO de Horacio Marín, creo que lo dije antes, el de YPF, y este Descalzi es el CEO, el director de una energética italiana que tiene participación, el Estado de Italia tiene participación en esta energética, no sé si mayoritaria, pero tiene algo de participación. Van a firmar un Heads of Agreement, que es lo que es un principio de acuerdo, para la exportación de 12 millones de toneladas de gas natural licuado por año.
Esto es un montón, no sé si es un montón, la verdad no tengo ni idea, solamente que el número me impacta bastante, así que debe ser un montón. Pero bueno, se espera que su ejecución comience a fines de 2025. No ahora, esto es un Heads of Agreement, es un principio de acuerdo donde se sientan las bases para que después a fines de año pongamos la firma y las cosas empiecen a actuar con naturalidad. Esto obviamente, imagínense que son proyectos muy grandes donde se pone mucha plata, donde vamos a recibir mucha plata también en consecuencia. Pero obviamente un acuerdo así requiere de tiempo, requiere de mucho sentarse a hablar, de discusiones, etc. Pero bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren llevar gas desde Vaca Muerta, Neuquén, hasta la costa de Río Negro. Y será necesitado, para esto, construir un nuevo gasoducto y operar al menos 6 buques flotantes de licuefacción. Si estén preguntando y les interesa el tema, esto es lo que se llama un joint venture, donde dos empresas que no tienen nada que ver, que no tienen por qué tener los mismos intereses, se ponen de acuerdo para financiar un proyecto de inversión importante, significativo, que una sola empresa por sí sola quizá no le convenga tanto asumir porque tiene costos muy grandes. No hay que solamente traer buques que se encarguen de licuar el gas natural, creo que funciona así, donde uno como que se comprime, se licúa el gas y después a partir de eso lo puedes exportar, si no me equivoco. Entonces hay que construir un gasoducto, hay que también extraer ese gas natural. Hay que hacer muchas operaciones en el medio que van a dejar mucha plata, no solamente eso va a costar plata para las empresas, pero va a generar un montón de puestos de trabajo. Mucha gente, muchos especialistas, ingenieros, obreros van a trabajar en estos proyectos, más allá de la plata que nos pueda generar en términos de dólares que entren a la Argentina. Entonces, más allá de eso, esto es lo importante, es un joint venture, es un acuerdo entre dos empresas que tienen una cierta participación en un proyecto en particular, pues quizás YPF tenga solamente el 30%, Eni tenga otra gran participación, capaz que se meta otra empresa, entonces entre ellas dicen, bueno, de lo generado de este proyecto, de esta extracción que estamos haciendo y de esta movilización, por así decirlo, yo me llevo el 30, vos te llevas el 20 o vos el 50, no importa. Se ponen de acuerdo, lo financian entre todos y eso te da como resultado que todos ganemos, por así decirlo. Bien, este proyecto va a tener 3 etapas. Argentina GNL1, GNL2 y GNL3. El que se está discutiendo ahora es el 3. Yo voy a nombrar el 2 porque el 2 me parece uno de los más significativos, donde hay muchas empresas que están jugando fuerte. No sé si alguno es inversor en bolsa y les interesa meterse un poquito más en este tema, capaz que pueda llegar a la conclusión de que van a haber mejores ganancias para las empresas, no tengo ni idea. Pero bueno, una asociación entre YPF, Shell y 3 grandes petroleras internacionales que aún no se revelaron van a sumar 22 millones de toneladas por año adicionales, implicando una inversión de hasta 12.000 millones y la construcción de otros 2 buques para justamente hacer estas exportaciones que estoy diciendo. Esto no es lo que están hablando en Italia ahora mismo, pero es la fase anterior de lo que va a pasar ahora. En la etapa 3 es la etapa que ahora se activa con la firma de Eni, donde YPF participará con un 25% del proyecto. O sea, es un proyecto que en cierta forma es muy poco de YPF y Eni será el socio estratégico con poder de decisión. O sea, entiendo yo que Eni en la repartida va a ser el que más tenga y el que más decisiones va a tomar, pero esto no importa porque a veces no es cuestión de solamente tener el poder de decisión, tener todo el poder de recaudación del proyecto, sino que encontrar financiación para que el proyecto se haga. Una de las cosas por las cuales Argentina no podía desarrollar estos megaproyectos de inversión que te hacen generar puestos de trabajo, que te traen dólares al país, que tienen muchas ventajas, tendrán sus implicaciones negativas en ciertos aspectos también, pero que tienen muchas ventajas, es porque no había estabilidad jurídica, no había condiciones para que los empresarios, los que tienen plata en serio, vengan y pongan la plata como la tienen que poner, porque Argentina es muy rico. O sea, Vaca Muerta se descubrió, creo que se empezó a charlar fuertemente de Vaca Muerta en 2010, 2011, 2012, no me acuerdo bien, pero ahí fue cuando se empezó a considerar que nosotros teníamos mucho potencial para exportar energía. Entonces, más allá de esto es un acuerdo muy importante porque nos da una buena señal hacia donde quiere ir el gobierno. Ya se están desarrollando muchos proyectos y Argentina poco a poco, según mi humilde opinión, va a pasar de depender en gran medida del agro para repartirse esto de las exportaciones, de vender afuera, de ser útiles para el resto del mundo, por así decirlo, en otros ámbitos, no solamente del agro, sino de energía, gas, petróleo no convencional, porque YPF ya como que se está desentendiendo el petróleo convencional y se está yendo al shale oil, que es el petróleo no convencional. No importa mucho la diferenciación, son diferentes. En esencia es lo mismo porque sigue siendo petróleo, pero tienen diferentes formas de extracción, tiene diferentes implicancias que yo no las sé porque no tengo ni idea de eso, pero YPF se va más al lado del shale oil. Después también litio, el litio Argentina en la parte, creo que no sé si es por Jujuy y todos esos lugares, más cuando cerca de la cordillera, ¿no? Tiene muchas explotaciones de litio y de cobre. Eso es muy importante porque Chile exporta mucho cobre y nosotros tenemos la misma cordillera que Chile, hasta lo que yo entiendo. Así que
tenemos una oportunidad ahí, van a venir muchas exportaciones de ese lado. Yo entiendo que quizás la discusión de fondo sea, ¿le queremos regalar los recursos naturales a empresas de afuera? Y a ver, esos recursos estuvieron siempre, nadie los explotó, y si no fuera porque ahora están las condiciones más o menos dadas para que se puedan financiar grandes proyectos, probablemente nunca iban a darse, y Argentina necesita esos dólares para desarrollar su industria, porque es algo que tenemos la cuenta totalmente pendiente desde muchos años, desde que Argentina empieza a desarrollarse como país, mejor o peor, no importa. Siempre como que se intentó dejar de depender tanto del agro, porque el agro, una mala cosecha y te parte al medio. Y la industria de Argentina es una industria que está poco, ahí ya me meto la parte más estructural, ¿no? Por eso me salgo ya de YPF para hablar en general. Argentina tiene una industria que en ciertos sectores está muy desarrollada, somos muy competitivos, tenemos mucho para hacer, como por ejemplo, no sé, las exportaciones de maquinaria agrícola, de implementos agrícola, de... soy re santafesino, dije implementos agrícola, soy muy, muy santafesino. Bueno, eso por poner un ejemplo, pero somos muy competitivos en varias ramas de la industria, pero hay otros grandes sectores en los que no. Entonces, ¿qué pasa con la industria argentina? La industria argentina está muy poco integrada verticalmente. Una industria o un sector de cualquier sector de la economía que ustedes se imaginen puede estar o no integrado verticalmente. ¿Qué significa? Que vos, desde el primer momento hasta el último que se lo vendés al consumidor final, ese proceso es tuyo. Vos te haces cargo de los insumos, la materia prima, vas armando todo, vas juntando las piezas, vas transformando la materia para crear el producto final. Bueno, nosotros en Argentina tenemos ciertos sectores de la industria que están desarrollados, pero todos en gran medida dependen de insumos de afuera. No sé, piensen sin ir más lejos el régimen de Tierra del Fuego que hubo tanto quilombo estos días, donde la discusión se da en que estos tipos supuestamente traen insumos, kits de ensamblaje desde afuera, lo ensamblan y después lo venden al consumidor final. El proceso que hacen es muy cortito en la cadena de valor de ese producto, porque vos, el kit que te traen para ensamblar está en cierta forma bastante armado. No es que vos estás creando un teléfono de la nada, no estás fabricando nada, solamente estás haciendo la parte final del proceso. Entonces Argentina tiene como una cuenta pendiente en ese sentido de desarrollar todas las facetas de la industria, todas las cadenas de valor, mejor dicho, para que nos desarrollemos como país. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno hace estos proyectos que te aseguran un gran flujo de dólares, porque vos vas a extraer gas natural licuado en este caso, vas a extraer gas, lo vas a licuar y después vas a hacer todas las operaciones para venderlo afuera. Cuando vos lo vendés afuera, lo vas a vender por dólares y esos dólares van a entrar al país. Entonces, como nombré esta operación, puedo nombrarte todas las anteriores: litio, cobre, petróleo. Entonces, si empezamos a desarrollar proyectos de este estilo, van a abundar dólares en la Argentina, van a entrar muchos por diferentes ramas. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de empezar a traer los insumos, el capital, las maquinarias, todo lo que haga falta para desarrollar una industria que todavía no está completa en la Argentina. Se valora mucho. Yo, la verdad, he pasado por, no sé, lugares como el Cordón de Rosario, la parte de circunvalación de Rosario, que hay un montón de fábricas. Que también he ido a San Lorenzo, que tiene muchas fábricas conectadas con los puertos. Y eso te da el indicio de que Argentina tiene industria. No es que somos toda gente que trabaja pura y exclusivamente del campo. Aunque en provincias como Santa Fe el campo explica el 70% de la actividad económica. Pero bueno, no le vas a decir lo mismo a un tipo que vive en Río Negro, que vive en Neuquén, porque son otras perspectivas y podemos ser competitivos en otros ámbitos diferentes al agro. Porque el agro, ya te digo, dependemos de que la cosecha venga bien o venga mal. Entonces, vos te vas a hacer de dólares. Y de esto un momento para, en vez de, como país, preocuparte porque la gente vacacione en el exterior, porque la gente, no sé, compremos productos de afuera que no se fabrican en Argentina, que en vez de eso podamos poner el foco en que la industria se desarrolle. En vez de comprar, no sé, una remera de Supreme desde Estados Unidos, hagamos el esfuerzo entre todos para orientar ese dinero a traer máquinas, a traer capital, a traer empresas, a traer jugadores de fútbol que saquen campeón a tu equipo. Por si no saben, estoy muy dolido con lo que pasó con Franco Mastantuono. Lo único que me pone contento de la venta de Franco Mastantuono es que van a entrar una gran cantidad de dólares al mercado de cambios y quizá solamente por un día el precio del dólar no se vuele. Lo único que me pone contento de toda esta operación. Porque sí, aunque no lo piensen, cuando vendes un jugador, está trayendo dólares. Así como cuando vendés gas natural licuado, estás trayendo dólares al país. Así que, si quieren salvar la economía del país, fomenten las divisiones inferiores de sus clubes. ¿Me escucharon? A todos los clubes les estoy hablando.
cuántas pavadas que una persona puede decir por minuto, esto es tremendo. Bien, no importa. Eso es lo que quería decir, justamente. Que hagamos un esfuerzo, que pongamos los incentivos como país para que la industria se termine de desarrollar y una vez que se desarrolle, que integremos verticalmente todos los procesos, podamos empezar a plantearnos, solamente plantearnos, haber crecido tanto que ya el mercado local no nos alcanza y podemos empezar a vender afuera. ¿Por qué? Vamos otra vez. Argentina, 1930, que se termina el modelo agroexportador, empieza a desarrollar su industria. Lo hizo Perón, lo hicieron un montón de gobiernos de intentar fomentar la industria y cerraron al país. Básicamente para que los argentinos solamente podamos consumir bienes nacionales. El problema es que eso también tiene una implicancia positiva porque desarrolla la industria. El problema es que la industria, como te dije, depende de insumos de afuera, porque acá localmente no los consigue. Es lo que se llama la industria liviana. Argentina se empeñó en fomentar principalmente la industria liviana, que va a depender de insumos que te puede dar la industria pesada. O sea, la diferencia entre una y otra no importa tanto para este episodio, pero bueno, imagínense, no es lo mismo producir galletitas, producir elementos de consumo, ser ensambladores de teléfonos, que ser, no sé, quienes en vez de exportar el litio para que otro haga una batería para un teléfono, ser nosotros los que hagamos la batería para los teléfonos. Aquello que requiere de mucho capital, de mucha tecnología, de mucho conocimiento. Ir a esa industria, atacar esa industria cuando empiecen a entrar los dólares, te va a permitir que el día de mañana estemos tan integrados y podamos hacer todo en Argentina para que no tengamos que depender de los dólares de afuera. Porque si nosotros no tuviéramos estas vías de energía, agro, carbón, litio, entre otras cosas, tener un país lindo turísticamente para que los turistas vengan a consumir acá a Argentina, eso también es exportar, es turismo receptivo. Entonces, si nosotros no tuviéramos esto, nunca nos podríamos hacer de los dólares para que la industria se desarrolle, para que en el medio traiga sus insumos, pero también se fomente la inversión interna y que hagamos crecer las cadenas de valor, para que así el día de mañana no nos tengamos que preocupar más de que la industria sea una consumidora neta de dólares. Porque no solamente nosotros consumimos dólares cuando, queremos ahorrar y vamos a comprar 100, 200 dólares al banco, o cuando queremos ir de vacaciones a Brasil y tenemos que hacer los pagos de la tarjeta, eso se hace en dólares, o en moneda extranjera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay que fomentar un país abierto al comercio, un país que no tenga que cerrar las puertas al comercio exterior para poder sobrevivir. Porque justamente esto, nosotros vivimos muy cerrados a poder comprar cosas de afuera porque no tenemos los dólares para bancar todas esas compras de afuera. Porque claro, como nosotros vendemos gas natural licuado afuera, por poner un ejemplo, y nos dan dólares, cuando queremos comprar una remedita en Supreme, también la vas a tener que pagar en dólares. Entonces, Argentina tiene como misión poder encontrar la forma de que los consumidores argentinos tengan la libertad de comprar lo que quieran, cuando quieran, y que al mismo tiempo tengamos algo para ofrecerle al mundo, para que nosotros, como también tomamos de afuera, podamos dar algo afuera que nos beneficie. Y para poder, en el neto, en la diferencia entre una cosa y la otra, salir bien parados y que no haya comprometido ningún sector de la economía. Que por eso celebro este acuerdo de YPF, por eso celebro los próximos acuerdos que se vengan, independientemente de los detalles, la letra chica, de si le estamos regalando mucho a las empresas de afuera, o más allá que eso. Están sentadas las condiciones para que puedan venir estos proyectos, para que Argentina sea un gran exportador de materia prima, de insumos primarios para el resto del mundo y después vemos cómo nos desarrollamos nosotros. Pero esto es un gran paso, es un paso muy importante y son las herramientas que vamos a tener para hacernos de dólares el día de mañana. Hasta acá llegó el episodio de hoy. Les voy a ir contando que para la semana que viene tenemos cosas. Ya me estoy armando un episodio para, en otras palabras, Unplugged, donde voy a hablar de la educación. Eso es algo que estoy ahí craneando un poco, porque es medio complejo. Me metí en un tema que no domino por nada, pero como es mi espacio para hablar de cosas que son alternativas y que no tienen nada que ver con la economía, me lo voy a tomar como tal. Así que se viene un episodio en ese sentido. Y también ya estoy hablando con Flor para la semana que viene meter un buen episodio mano a mano, una charla, para darle vueltas al mundo financiero y ver lo que está pasando en estos días. Si sos quizá una persona que le gusta invertir o ver estas cosas, te va a interesar el episodio que viene. Así que nada, muchas gracias por estar del otro lado. Ojalá les haya gustado mucho. Saben que me pueden dejar un comentario ahí abajo. Todo suma, al menos para levantar el algoritmo. Che, Raka. Me dicen Raka, no, nunca les dije eso. Rami, te banco mucho. Sos el mejor de todos. Tipo cosas así, bien vende humo. Comenten eso y me voy a poner muy contento. También cualquier cosa que quieran que hable en algún episodio o alguna sugerencia, crítica constructiva, no sé, lo que quieran, todo es bienvenido. Gracias por estar de otro lado, no sé ya cuántas veces me despedí. Les mando un abrazo enorme y los espero en un nuevo episodio de En Otras Palabras. Adiós.